Buenas noches, mi nombre es Juan José Domínguez Carvajal. Como se puede evidenciar en la cédula, estoy cursando Ingeniería de Sistemas en la UNAD y a continuación les voy a hablar sobre la resolución de la actividad número 1 de física electrónica. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre la introducción de circuitos resistivos. Los circuitos resistivos son un tipo de circuito que contiene solo resistencias, fuentes de voltaje y corriente. Es decir, no contiene más de estos tres elementos. A continuación vamos a ver unas de las características que nos permitirán identificar los circuitos resistivos. Lo primero es la carga eléctrica, que su unidad de medida es el coulomb, que se representa con una letra C mayúscula. Estos tienen cargas positivas, que son los protones, y negativas, que son los electrones. Entonces, la carga eléctrica es la propiedad física que tienen las partículas en un determinado campo electromagnético en el cual sus fuerzas se van a repeler o se van a atraer. Si sus cargas son iguales, se repelen, y si sus cargas son distintas, se atraen. Luego vemos la corriente eléctrica, que su unidad de medida es el amperio. Se identifica con una letra mayúscula y es la circulación de cargas tanto positivas, protones, como negativas, electrones, a través de un circuito eléctrico cerrado. Es importante que este sea cerrado y siempre se van a mover desde un polo negativo hacia un polo positivo. Eh, Toda corriente eléctrica que evidenciemos va a tener una magnitud y va a tener un vector, que el vector sería la dirección hacia la cual apunta esa corriente eléctrica. Luego tenemos la tensión o el voltaje, que su unidad de medida es el voltio, que se representa con la letra V mayúscula, y esta es la diferencia de potencial que existe entre dos puntos. Es decir, que nos indica cuál es la fuerza necesaria para mover una carga desde un punto A hacia un punto B. Y siempre debe estar representada por un par de signos, es decir, las cargas si son positivas o negativas, y una magnitud. Adicionalmente tenemos la potencia eléctrica, que es la proporción por unidad de tiempo con la cual la energía eléctrica se transfiere a través de un circuito eléctrico. Es decir, que es la cantidad de energía que es entregada o que es absorbida por un elemento a través de este circuito en un momento determinado. Su unidad de medida es el watt y se representa con la letra W mayúscula. A continuación vamos a responder las preguntas que nos hacen. En este caso son dos. Dice, en el análisis DC, ¿por qué es necesario que la tensión tenga signos? ¿Y qué pasa con las direcciones de las corrientes si se invierte la polaridad de la fuente? Entonces, bueno, para que se realice un análisis DC, se requiere que la tensión siempre tenga signos, porque estos son los que nos van a ayudar a indicar la polaridad de la misma. Como lo vimos anteriormente, necesitamos cargas, ya sean protones o electrones, y estos deben estar siempre presentes, ya que el comportamiento de un circuito eléctrico va a depender directamente de las cargas y de sus signos. Eh, y respecto a si se invierte la polaridad de la fuente,
Esto quiere decir que las corrientes van a invertir sus sentidos. Alteraría el vector de la corriente dependiendo de si se invierte la polaridad de la fuente. Esto es todo. Muchas gracias.